manga japonés. Y además es ilustrador y viene llevando sus estudios acá también en Argentina sobre ilustración. Tu trabajo se llama Estilo gráfico y narrativo del manga. Bueno, mi nombre es Lucas Terradas, tengo 26 años, estudié diseño y historietas en la Universidad de Palermo. Yo también fui becado por el Ministerio de Educación de Japón, con una beca técnica. Fui a hacer una tecnicatura, una especialización en manga. Y lo que les voy a contar hoy más que nada es qué es lo que hace tan único a este arte particularmente. Primero voy a hablar un poco de lo que es el estilo gráfico. Si le preguntamos a cualquier persona, le pedimos que explique cómo es el manga, seguramente lo va a definir como una historieta que en blanco y negro, con un estilo de personaje muy particular, que suelen ser estilizados con ojos grandes, ¿no? Esto básicamente es como la noción que tenemos todos de lo que es el manga. Realmente el manga es mucho más que eso, pero muchas personas también siempre se preguntan el por qué, de dónde viene este estilo que lo hace tan único y tan icónico, muy fácil de reconocer también. Tenemos a Osamu Tezuka, que es el padre del manga. Es quien con su vasta cantidad de obras influenció a muchas generaciones de todos, ¿no? Pero también de artistas. Bueno, fue el creador de Astro Boy, Kimba, La Princesa Caballero. Y él se considera como la persona que fundó ciertas partes del género del manga. Y él en una entrevista dijo que él también, como un artista influencia a los artistas que vienen después, también es influenciado por artistas anteriores. Y él dijo que fue muy influenciado por Walt Disney. Y no es muy difícil de pensar, si él tenía 10 años cuando salió la primera animación a color, que fue Blancanieves, pensar que va a ser influenciado, ¿no? A nivel artístico, creativo. Y lo que él descubrió es que al hacer los ojos animados así más grandes, hay una mayor capacidad de expresión de los sentimientos y las emociones de los personajes. De alguna forma él lo que hizo es, hizo propio ese, no es que copió el estilo, claramente no, sino como que tomó parte, se emuló ciertas cuestiones y hizo un estilo propio, que esto después fue replicado y fue cambiando en distintos artistas. Otra de las especificaciones del manga, en comparación con otros formatos de historietas, es que es en blanco y negro, ¿no? El cómic por lo general está coloreado digitalmente, el álbum francés está pintado con acuarelas, todo esto siempre generalmente, ¿no? Y el manga está en blanco y negro. Esto por supuesto tiene que ver también con, en Japón el arte mucho tiene que ver con la tinta china del pincel, el shodo, la caligrafía, el sumie, está en la raíz de lo que es el arte japonés. Pero si bien también tiene una parte artística que hizo que esto llegara a ser de esta forma, también tiene una parte más bien económica o del mercado. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las editoriales japonesas tenían que rebajar gastos, y lo que empezaron a hacer fue imprimir en papel de periódico, en blanco y negro, para abaratar los gastos. Bueno, y de esta forma, hoy día es como que creció un montón el mercado, pero siempre sobre esa misma base. Podemos ver acá, estas son las publicaciones que salen en Japón, son unos libros antológicos que van desde las 200 hasta 900 páginas, que tienen un capítulo de muchísimas historias. O sea, no son los tomos recopilatorios de un solo manga, sino que tienen una serie de mangas de un montón de artistas, y de estos hay montones en Japón, de distintas editoriales, de distintos géneros. Entonces lo que hacen es, de esta forma, abaratan los gastos. Prácticamente sería como tener un canal de televisión que uno puede ir mirando a ver qué programa quiere leer, de alguna forma. Y después los más exitosos, lo que hacen es se recopilan en los tankobon, que son los que se comercializan acá. No solamente es en blanco y negro, también hay algunas páginas a color, pero por lo general se dan ediciones especiales y una pequeña cantidad de páginas, y se lo reserva también para los mangas más exitosos de esa editorial.
Bueno, y al ser en blanco y negro, lo que tiene también es, tiene un montón de cuestiones y de herramientas que le permite expresar la historia de cierta forma que por ahí el color no lo permite, y viceversa también, ¿no? Pero bueno, no vamos a focalizar en lo que es blanco y negro. Hay muchísimo uso de lo que son las líneas cinéticas para enfatizar el movimiento. Esto por lo general se da en el género shonen, que es para chicos jóvenes, que son historias de aventura, de acción, y de alguna forma este recurso estilístico también se convierte en un recurso narrativo, porque es una forma de contar la historia también. Y también vemos que no solamente se utiliza para indicar movimiento, también se usa para indicar sorpresa. Entonces, por eso también esta herramienta es una forma de contar una historia. Por ejemplo, en el último no tiene que ver con una sorpresa, sino que es estas líneas centrífugas ya hacia un punto. Es una forma que tiene el artista de llevar la mirada del lector a donde él quiere que mire. Entonces, por eso también es una forma de narrar. Otra de las características del manga es que en algunos géneros hay muy pocos fondos. Fondos me refiero a fondos físicos. Por ejemplo, acá tenemos un montón de tramas que se utilizan en vez del lugar en donde están. Suele suceder mucho en el shoujo, que es el manga para mujeres, que tiene que ver más que nada con romance, relaciones interpersonales. Y si bien en las primeras páginas hay una serie de viñetas que te sitúan en un lugar físico donde uno sabe dónde está ocurriendo la historia, sí suele pasar que a medida que van pasando las viñetas nos encontramos con este tipo de páginas donde prácticamente no hay ningún fondo que nos dicen dónde estamos parados. Bueno, este recurso se usa mucho en este género por una cuestión de que se trata de las emociones. Y de alguna forma, cuando uno se encuentra leyendo este tipo de historias, es como que uno se empieza a entrar cada vez más en los pensamientos de la chica o el chico que está pensando de habré hecho algo mal, me está mirando a mí, o ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando uno lo lee, esas tramas de fondo también va sirviendo para que uno sienta como que se va metiendo dentro de la mente del personaje. Así como el personaje no está viendo lo que está pasando, sino está muy metido en su cabeza, este recurso estilístico también es una forma de meternos a nosotros en la misma situación. Entonces también ayuda a contar la historia desde ese lado. Bueno, el manga claramente tiene muchísimas onomatopeyas, mucho más que cualquier otro formato. Y eso tiene que ver con la riqueza de la lengua japonesa, no es por otra razón. Tienen onomatopeyas que, además de significar los sonidos de animales o de personas, también dicen cómo está la condición de la persona, cómo se siente. Tiene una onomatopeya que significa silencio absoluto. Sinceramente es como que tienen, para decir, por ejemplo, si está lloviendo, si está empezando a llover, si está lloviendo a cántaros, si es un diluvio. Tiene distintas onomatopeyas que lo que hacen de alguna forma es sonorizar mucho más que otros formatos la historia y situarnos cada vez más adentro. Y esto se usa, algunos artistas logran como poder complementarlo más con el dibujo. Por ejemplo, en el primero allá a la izquierda se usa la misma onomatopeya que el que tenemos acá a la derecha, pero sin embargo está como más integrado al dibujo, entonces se vuelve también como parte del dibujo, no tanto como texto, sino como arte de alguna forma. Así que bueno, es una forma más poética también de situarnos en un lugar, y es una forma de contar. Bueno, y por último, hay una persona llamada Scott McCloud, que es un artista norteamericano, que hizo un libro que se llama Entendiendo el cómic, que en un apartado habla sobre el cómic. Esta persona que está hablando es Scott McCloud. O sea, y estos son ejemplos que él sacó de distintos mangas, donde habla de distintas transiciones que son mucho más comunes en el manga que en otros tipos de historietas. Por ejemplo, el primero, que es de momento a momento, es como muy cinematográfico, ¿no? Como vemos paso a paso como que está sucediendo. ¿Por qué pasa más esto en el manga que en otros formatos? ¿Por qué no pasa tanto en el cómic? ¿Por qué no pasa tanto en el álbum francés? Bueno, el manga tiene la característica de que por lo general se publican 20 páginas por semana más o menos. Puede ser semanal, quincenal, mensual, pero
la periodicidad es un montón, 20 páginas por semana, en contraste con, por ejemplo, un cómic que hace 21 páginas en un solo mes, y en 4 fascículos tiene que ya contar todo un capítulo, una historia. No tiene en el cómic, por ejemplo, mucho espacio para hacer usar este tipo de recursos, porque no tiene espacio físico para todo lo que tiene que contar. En cambio, el manga, al publicarse tan seguido y tener tanta cantidad de páginas, tiene el espacio para poder contar la historia de esta forma, hacer como pequeñas pausas donde más desea contar de una forma más lenta, acelerarlo más en otro momento. El otro tipo de transición que se utiliza prácticamente solamente en el manga, se utiliza en otros, pero son excepciones que lo utilizan, es el de aspecto a aspecto, donde vemos que el tiempo está detenido. Por ejemplo, acá abajo vemos distintos aspectos de una misma imagen, de una misma situación. Acá arriba también lo mismo. Entonces no está pasando nada, o sea, todo el mismo momento, que se encuentra en distintas viñetas. Y lo que hace de alguna forma es como, se usa como una introducción como para calmar, si venimos de una historia como con mucha acción, calmarnos de vuelta y situarnos en el lugar donde estamos, sentimos un poco como el calor del sol, de alguna forma, al tener tantas viñetas que hace referencia a eso, nos sitúan más todavía en ese lugar en donde está situada la historia. Así que bueno, estos básicamente son los recursos más utilizados por el manga, que no son tan comunes en otros formatos, y lo que hace que el manga sea más bien único y que sea tan distinto en la forma de contar las historias en comparación con otro tipo de formatos. Muchas gracias. Bueno, fuiste tan conciso y eficaz que te quedan unos minutos para que la gente pueda preguntarte, así que además fue muy interesante. Una consulta rápida. ¿Este tipo de recursos igualmente influyeron en el cómic americano, supongo, ¿no? ¿O en el cómic? Sí, sin ninguna duda, y sobre todo hoy día con la globalización hoy día hay mangas que se hacen de Star Wars, por ejemplo, y cómics que se hacen de mangas, entonces hay mucho intercambio artístico en todos los que son distintos formatos de historietas. Sí, sin ninguna duda también hay artistas que influenciados por el manga que lo utilizan. Lo que sí es cierto es que tal vez tienen que usarlo de una manera mucho más moderada, por ejemplo, en otro formato, por una cuestión de esto, del espacio que tiene para contar la historia que tiene que contar. Pero sí, sin ninguna duda, es influencias en ambos sentidos. Sí. Quizás de manera similar, pero vinculada con otras cosas que se fueron discutiendo estos 3 días. O sea, bueno, cómo se hace de un modo la descripción densa o una gramática discursiva de cómo es la retórica del manga, y entonces en ese sentido, cuando uno dice manga, es manga japonés. Bueno, entonces, ¿cuál es el criterio del manga? Si lo hace un japonés o si cumple estos criterios, aunque no sea japonés. Bueno, eso es un debate, eso va para debate. O sea, no hay una respuesta, depende de qué le preguntas, cuál va a ser la respuesta. Mira, si vos me lo decís, preguntás a mí, si yo lo leo, no me pregunto quién lo escribió para decir si es manga o no es manga. Tiene más que ver con la utilización de todos estos recursos y la forma de contar la historia. Por lo menos esa es la forma que lo veo yo. El manga te permite... A ver, también hay distintos formatos. El manga tiene una página más chica, pero más cantidad de páginas. Entonces te permite contar la historia de cierta forma. Si lo haces en una página más grande, ya perdería un poco como el formato de manga y cambiaría la distribución de las viñetas de alguna forma. Entonces ya el ritmo de la historia cambiaría un poco más. Yo considero que un artista puede ser de otro país y hacer manga. O sea, también hay artistas extranjeros que hacen manga en Japón, y es manga. Está publicado en Japón, son publicaciones de manga de alguna forma, ¿no? O sea, por lo tanto, creo que tiene más que ver con el estilo y la forma de contar la historia que la nacionalidad de la persona que lo hizo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La labor que hizo, que me parece muy interesante, acerca de la influencia de otras culturas del cómic. Usted dice lo de Disney. Sí. Pero también considera de que Picasso, en su obra, aparece también como vamos a decir, un iniciador del rostro destemplado, expresión, en expresión, en sentimiento, en color, en alegría, con
hay unas pocas sobredimensionadas con respecto a los colores que tienen que aceptar. ¿Qué le parece eso? Y yo creo que cada artista, a ver, de una forma, como había dicho antes, esto de que uno como artista es influenciado por el artista anterior y va a influenciar al artista que viene después. Yo creo que Picasso haber encontrado en eso la forma de expresar esas sensaciones de la persona. Seguramente también fue influenciado por otras personas, pero yo no estoy diciendo, en realidad no es él quien crea nada, no, en el arte no se crea, siempre se toma de algún lugar. Entonces yo creo que en realidad Osamu Tezuka encontró la expresión en el tamaño de los ojos, no solamente en eso, ¿no? Porque también la simplicidad de la boca, la nariz ayuda mucho para hacer las expresiones, pero él encontró en el tamaño de los ojos poder, ¿cómo decirlo?, como concentrar más la expresión. Picasso lo habrá hecho como dijo usted, con la boca, con los colores. Yo creo que cada artista todo es funcional a lo que uno quiere contar. Pero lo que decía el compañero es una gramática también. Sí, sin ninguna duda. No habría que analizar el cubismo en detalle desde que Cormeo parte Sí. y que Son hay preguntas algunos principios. complejas, pero sin duda es una buena pregunta hacérsela en función de todos los disertantes, expositores, esta pregunta de qué sería lo japonés y quién puede contar qué es lo japonés, ¿no? Por otro lado, hubo temáticas tratadas en el workshop anterior, con Pablo, que hizo esta pregunta incisiva, muy compleja de contestar en 5 minutos, muy interesante, que estuvimos charlando. Es esta cuestión de también la influencia recíproca que existe en el mundo en función del arte. Yo creo que, yo voy a tirar una hipótesis y me arriesgo porque me gusta. Yo creo que en esto hay mucho de cinematografía, hay mucha influencia del cine japonés, incluso en el manga, y sobre todo tiene que ver en esa representación del tiempo y el espacio que existe en el arte japonés. Por otro lado, esa gramática de la que ustedes hablan tiene que ver con cuestiones. Él habló de ritmo, no de gramática, pero obviamente yo soy músico, por eso tiendo más a hablar en esos términos y en interpretaciones temporales y de secuencias. Y esas transiciones de las que él habla, hay transiciones en el manga japonés que no se pueden encontrar de otra manera. No quiere decir que no haya transiciones en otros lados. Yo creo que hay algo de la definición del tiempo y el espacio que hace mucho a la estética visual. Otra cuestión, la representación del sonido, que él hablaba de las onomatopeyas que sonorizan. Además, visualmente se sonoriza, eso viene desde el inicio de la cinematografía en todo el mundo, pero en Japón eso se trató de una manera muy específica, cómo represento con imágenes algo que suena. Y eso en Japón tiene toda una forma de tratamiento que tiene historia, como decimos, por supuesto, a través de las interinfluencias que existen de muchos exponentes y muchas escuelas y corrientes y géneros del arte, ¿no? Yo creo que hoy ya se hablaba de hibridación. Yo me preguntaba qué no es híbrido en el mundo, ni siquiera en Japón, qué no es híbrido. Bueno, una pregunta de sí y no. Sí. Se hablaba cuando vos estudiaste ya de la influencia del teatro japonés en el manga en particular, o percepción. No, lo que sí, cuando Última. Digamos, ni, de alguna forma, para decirlo así, ¿no? Sí, como un raconto de todo lo que es el arte en general. Pero en cuanto a lo que es historia del manga, no se habló específicamente del teatro. Pero claramente el teatro, las novelas, todo, el cine, todo va de la mano. Gracias. Muchas gracias, Lucas.